Muy buenas tardes, cuando son las 3 y 11 minutos de la tarde, saludamos a nuestra compañera Rocío Caña con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, disfrutando del día de hoy. Además, hoy tenemos un tema muy interesante, como es hablar de la negativa de los hijos a ver a los padres digamos, en un divorcio. Entonces, vamos a ver qué nos puedes contar al respecto. Pues sí, hoy vamos a hablar qué ocurre si un hijo Ujú. se niega a ver a su padre o su madre. Como ya saben nuestros oyentes, cuando una pareja se divorcia o se separa y tienen hijos en común, en la sentencia de divorcio o de medidas paterno-filiales para regular las relaciones de los padres con los hijos, se ha de establecer el régimen de custodia que tendrán los padres con los hijos, que podrá ser o bien compartida o bien monoparental. Y en este último caso, pues estableciendo un régimen de visitas cuando se ha atribuido a uno de los dos progenitores la custodia de los hijos. Y no es infrecuente que en algún momento el menor no quiera irse con su padre o con su madre cuando le corresponde según el régimen que se ha acordado, ¿no?, en la sentencia. La cuestión es, ¿puede negarse el menor? O mejor dicho, ¿deben consentirlo los progenitores? Bueno, pues la respuesta va a depender, como siempre, del supuesto en el que nos encontremos. Porque a priori el hijo debería irse con su padre o con su madre cuando así está establecido, ya que el hecho de no hacerlo supone un incumplimiento del régimen de visitas y ese incumplimiento será imputable tanto al progenitor que lo incumpla, ¿vale? O al progenitor que, en su caso, no lo acepte, no recoger al menor. Entonces, si en principio, a priori, como hemos dicho, esa respuesta sería negativa, es decir, no se puede negar. Hay que hacer que el menor vaya con el progenitor que le toca según se está establecido en la sentencia. Ahora bien, si existe un motivo grave que justifique la negativa del hijo a ver a su padre, ¿vale?, o a su madre, entonces este padre podría perder el derecho a verlo, si existe un motivo justificado, ¿vale? Pero bueno, veremos que debe ser un motivo grave. Pues, por ejemplo, estaríamos hablando de un caso de maltrato, de un caso de alcoholismo por parte del progenitor o un caso que justifique que de alguna manera se está poniendo en riesgo el bienestar del menor, que es lo más importante en este caso, ¿vale? Entonces, es verdad que estos problemas se dan con menor frecuencia cuando la custodia es compartida y más frecuentemente cuando la custodia la tiene uno de los dos progenitores, porque en estos supuestos, pues bueno, es más fácil que se produzca un distanciamiento de los hijos frente al padre con el que menos tiempo pasan, lógicamente, ¿no? ¿Y qué hacer en estos casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hijo dice que no quiere ver a su padre? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues lo deseable es que pueda haber un diálogo entre el padre y la madre, que se sienten a hablar y que expongan los motivos por los que el hijo, pues, no quiere ver al padre o a la madre. Yo digo más al padre porque en los casos de custodia monoparental lo más frecuente es que sea la madre quien tiene atribuida la custodia y el padre tiene un régimen de visitas establecido. Pero bueno, como decía, lo deseable es que se intente dialogar y también, lógicamente, pues dialogar con el hijo, ¿no? Explicarle que ambos padres quieren lo mejor para él o para ella, que necesitan disfrutar de su compañía los dos. Pero lo cierto es que cuando ocurren estas situaciones, pues la comunicación entre los progenitores no suele ser buena o incluso nula, porque muchas veces, pues bueno, el el progenitor custodio pues puede que culpe al progenitor no custodio de la negativa del hijo, ¿no? Piense que algo habrá hecho mal para que el hijo pues no quiera estar con su padre, con su madre, y viceversa. También es verdad que bueno, pues puede ser
que el progenitor no custodio considere que la culpa la tiene la madre o la tiene el padre, que de alguna manera ha influido negativamente en el menor para que el niño no quiera verlo o quiera verla, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no hay un acuerdo y mi hijo no quiere verme? Bueno, pues hay casos de conflictos muy acusados, divorcios muy problemáticos, en los que, como decía antes, pues sí que es verdad que puede ser que el progenitor custodio influya en el hijo para que se niegue a ver a su padre. Entonces, en los casos más extremos, esta conducta puede acabar desembocando en lo que se llama un síndrome de alienación parental, que consiste en manipular a los hijos hasta el punto de que tengan un rechazo absoluto por el otro progenitor, ¿no? Con comentarios del estilo, pues tu padre no te quiere, tu padre no te paga, no paga la pensión, quiere que te mueras de hambre, tu madre, el nuevo novio de tu madre es mala persona, ya tienes un padre que soy yo, no tienes que tener un nuevo padre. Ese tipo de comentarios tan nocivos, tan tóxicos, que pueden hacer mucho daño a un niño. Entonces, cuando se da ese tipo de comentarios de forma ya muy repetitiva, no de forma excepcional, pero sino de forma, pues eso, pues ya muy grave, ¿no? ¿Qué puede hacer el progenitor? Custodio. Bueno, pues lo que puede hacer es incumplir ese régimen de visitas, ¿vale? Sabiendo que, bueno, pues que se está incumpliendo la sentencia de divorcio, ¿no? Entonces, si se incumple el régimen de visitas, los pasos a seguir, ¿no? para hacer cambiar de opinión y de actitud al progenitor incumplidor es requerirle fehacientemente. Es, tras el intento fallido de acuerdo, comunicarle pues su obligación de cumplir con lo establecido en el convenio o en la sentencia, y para ello, pues como decía, lo deseable es que sea fehaciente mediante un burofax o incluso mediante un requerimiento notarial, ¿vale? Y luego también es importante recopilar las pruebas que acrediten el incumplimiento del régimen de visitas, ¿vale? Porque durante el tiempo en que uno se ve privado del derecho a ver a su hijo, pues intentar justificar mediante mensajes, WhatsApps, emails, incluso testigos si hubiera ese incumplimiento. Incluso también muchas veces lo que se acude a la policía, por una parte para dejar constancia del incumplimiento y por otra también para dejar constancia de la negativa del menor de querer irse con su padre o con su madre, ¿no? Para que quede constancia que es algo del niño, ¿no? Siempre, como decimos, deberíamos intentar solucionarlo de una manera no judicial, ¿vale? Incluso, pues eso, a través de una mediación o de alguna otra manera que consiga un consenso para el bienestar del menor. Pero esto, como decía, se da en un mundo ideal, pero no se suele dar con carácter general, que se pueda solventar esta situación mediante diálogos o mediaciones no suele darse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si no hay manera de solventarlo de forma amistosa? Pues la solución judicial sería interponer una demanda de ejecución de la sentencia en la que pongamos de manifiesto este incumplimiento, ¿vale? Entonces, aquí tendrá que intervenir un abogado y un procurador que pongan de manifiesto que se dictó una sentencia en la que hay un contenido de unas visitas, de un régimen de visitas que se está incumpliendo, ¿vale? Entonces, el juez deberá requerir al progenitor incumplidor para que cumpla la sentencia, y si persiste ese incumplimiento,
hay que decirle que puede incurrir en delito de desobediencia a la autoridad. O sea, es decir, puede llegar a ser algo muy grave este incumplimiento, ¿vale? No obstante, no es lo mismo este incumplimiento o esta negativa del menor cuando el menor tiene pues menos de 10 años, en los casos en los que el menor es mayor de 12 años, incluso mayor de 14, ¿vale? Por regla general, si un hijo menor de edad, menor de 10 años, se niega a ver a su padre, salvo caso justificada, como hemos dicho, maltrato o una adicción del progenitor que de alguna manera justifique que el menor no vea a su padre, ¿vale? Salvo estas situaciones excepcionales, solo podrá negarse el hijo a ver a su padre una vez cumplidos los 18 años, ¿vale? Ahora bien, como os decía, la edad es muy determinante para valorar la decisión por parte del juez. Los hijos menores de 10 años puede que no quieran ir al colegio, no quieran hacerse los deberes, no quieran bañarse, pero en estos casos, pues la mayoría de los jueces consideran que el menor de 10 años que se niega a ver a su padre no debe consentirse y que puede ser pues más bien una causa motivada por la manipulación del otro progenitor, ¿no? Cuando ya tienen más de 10 años, pero menos de 14, ¿vale? Este asunto ya empieza a complicarse. ¿Por qué? Porque si el hijo es menor de 12 años, pero tiene madurez suficiente, deberá ser oído por el juez, deberá considerarse que su deseo es importante, ¿vale? Y bueno, pues el juez valorará también su madurez, ¿vale? A partir de los 12 años, el juez sí o sí debe conocer los motivos por los que el menor no quiere ver a su padre, ¿vale? En ambos casos se hará lo que se llama una exploración judicial, ¿vale? Que es pues eso, un interrogatorio al menor, solo en presencia del juez y del fiscal. No estarán los padres presentes, ¿vale? Para que no se sientan pues influenciados y condicionados por ninguno de los dos. Y en los casos de los menores mayores de 14 años es todavía más complicado porque a partir de esa edad el juez sí que considera la voluntad y el deseo del menor debe ser muy tenido en cuenta. Entonces, a cualquier edad será el juez el que determine la solución adecuada a una negativa del menor, pero teniendo en cuenta, pues sobre todo, como hemos dicho, esta madurez. ¿Y qué pasa si los hijos son mayores de edad? Bueno, pues a partir de esa edad los hijos podrán hacer lo que consideren. Si deciden no ver al padre nunca más, pues tendrán los padres que asumir esa decisión. Ahora bien, es verdad que si se pierde el contacto de los padres con los hijos como consecuencia de la voluntad exclusiva del hijo, esta falta de relación podría justificar una supresión de la pensión de alimentos a la que podría tener derecho el menor si todavía no fuera independiente económicamente, estuviera estudiando, ¿vale? Y bueno, pues si una vez hablado por parte del menor, por parte de los padres, está claro que el hijo no quiere estar con su padre y acuerdan pues, que el régimen de visitas podría ser otro diferente, pues deberían plasmarlo en un convenio de modificación de medidas en el que se acuerde un nuevo régimen. Pero debemos insistir que el incumplimiento de este régimen puede llevar aparejadas unas consecuencias graves para aquel progenitor que lo consienta, ¿vale? Y si realmente el menor
como hemos dicho, está en una situación pues, de riesgo porque puede estar siendo maltratado o recibiendo una influencia muy nociva por una causa de adicción de su padre o de su madre, pues entonces con mayor motivo deberá modificarse esas medidas acordadas en el sentido de o bien restringirlas al máximo o suprimirlas del todo, incluso llevando a solicitar la privación de la patria potestad, si es un caso verdaderamente grave. Ujú. Y en este caso, Rocío, ¿cuánto tiempo debería de pasar para que el juez dictamine ese cambio? Es decir, puede ser o bien porque haya un maltrato real o hay un maltrato psicológico no por parte del progenitor, sino por una de las partes que le están influenciando negativamente hacia que vea a su padre o a su madre. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ese niño constantemente diga que no quiere ver a su progenitor para que se tomen medidas y se averigüe el motivo y se tomen soluciones? Bueno, pues yo lo que recomiendo es que se actúe con carácter urgente, tanto en un caso como en el otro. Si una madre o un padre sospecha que el menor pues no está siendo tratado adecuadamente y que está sometido algún tipo de maltrato o vejación, pues entonces deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez. Si, por el contrario, se trata de un caso de manipulación por parte del progenitor custodio que no quiere que el menor vea al otro progenitor y entonces está intentando influirle negativamente para que el niño diga que no quiere ver a su padre o a su madre, pues entonces este otro progenitor también deberá hacerlo constar, como hemos dicho, pues que él o ella van a recoger al menor y que se niegan, que se está incumpliendo este régimen y por lo tanto, como hemos dicho, presentar una demanda de ejecución si es que no hay manera de que le entreguen al menor y luego en su caso, si este incumplimiento es reiterado, pues entonces habrá que interponer una denuncia pues porque se está incumpliendo una sentencia y se está incurriendo en un delito de desobediencia, pero será el juez el que valore cuando se trata de un incumplimiento reiterado o una cosa o algo puntual. Pero vamos, nuestro consejo es que tanto en un caso como en el otro se acuda a un abogado de familia para que tome las medidas oportunas y se actúe lo más rápido posible para evitar que esté en riesgo el bienestar del menor. Estupendo. Bueno, como hemos visto muchas veces y más en este caso que es especialmente complicado, cada caso es muy particular y no se puede generalizar ni muchísimo menos. Hemos visto que Marín y Mateo Abogados sois grandes expertos en este tema. Si alguno de nuestros oyentes tuviera alguna duda particular que quisiera comentaros, ¿cómo pueden contactar con vosotros, Rocío? Pues puede llamarnos por teléfono al 96 320 28 76. Estamos en la calle Don Juan de Austria, número 38. Y también puede mandarnos un escrito a través de nuestro formulario de contacto que tiene en nuestra página web marinimateoabogados.com. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rocío. Un verdadero placer, como siempre, contar con vosotros. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. De acuerdo, José. Hasta el próximo día. Hasta luego.